Bueno, en la primera parte entonces, en los primeros puntos que hemos dado como materia de meditación, hemos hablado de aquellas cosas que un cura, que un sacerdote, que un seminarista no puede. Y dijimos que esto no era motivo o excusa para el desánimo, sino todo lo contrario. El comprobar simplemente que hay dificultades, que hay límites, tiene que ser como un trampolín que nos lleve a abandonarnos en Dios, y a tener una confianza en Dios. Solo no puedo gran cosa porque hay obstáculos, dificultades, pero fiado en mi Dios, asalto la muralla. Simplemente. En esta segunda parte vamos a ver qué es lo que puede un cura hoy, un seminarista, un formando, un religioso hoy, que es el título propiamente del libro de este Cristo, de este escrito, de San Manuel González, de este libro de San Manuel González. Y a veces es interesante para saber lo que somos y lo que podemos, ver qué es lo que piensan de nosotros nuestros enemigos. Es curioso, pero a veces nuestros enemigos tienen una idea más acabada y más ajustada a la realidad de lo que somos que nosotros mismos. Escribe San Manuel González: yo no sé si será un atrevimiento lo que voy a decir o una verdad que merece pensarse detenidamente. Nuestros enemigos tienen de nuestro poder una idea mucho mayor de la que nosotros tenemos. Y continúa: leed sus periódicos, oíd sus declaraciones, intervenid en sus conversaciones particulares, y de todo esto sacaréis la convicción de que nuestros enemigos le niegan todo al clero: virtud, ciencia, honradez, todo menos el poder. Y es cierto también hoy. De nosotros sacerdotes religiosos, de nosotros católicos, se hace burla permanente, se busca humillar, callar, recortar la influencia, a tal punto que muchas veces, especialmente en internet, algunos católicos dicen: pero ¿por qué no se meten con los musulmanes? ¿Y por qué no pasa nada con ellos? Y son una falsa religión. El diablo sabe bien que el enemigo es Cristo, es la Iglesia Católica. El diablo sabe bien lo que puede un cura hoy, lo que puede alguien con verdadera fe, con verdadera confianza. ¿Por qué buscan de hacernos caer? ¿Por qué buscan de desanimar a las vocaciones? ¿Por qué? Es porque saben nuestros enemigos todo lo que podemos. Entonces dice: le niegan todo al clero, menos el poder, pero no un poder de cualquier clase, sino un poder tenebroso, con ramificaciones infinitas, con infinito número de ojos para verlo todo, y de manos para apoderarse de todo, con influencia en todas las esferas de la vida pública y privada, con un tesón que no se cansa nunca, con una habilidad que tarde o temprano consigue su objeto, con una suspicacia, unas mañas, unas complicaciones que los trae en constante miedo. Nuestros enemigos tienen una idea más acabada y más realista de nuestro poder que nosotros mismos muchas veces. Tienen más fe en nuestro poder sacerdotal que nosotros mismos. Y el anticlericalismo, dice San Manuel González, ¿qué es?
no es ni más ni menos que una fórmula del miedo al poder clerical. Y es contraste, por cierto, muy digno de observación, continúa el santo, ver de un lado a nuestros enemigos conspirando contra nosotros, temblando de miedo, como azogados, y de otro lado, vernos a nosotros faltos de fe en el poder que Jesucristo nos ha dado, temblando también de miedo ante nuestros enemigos. ¿Y qué? Dice él, ¿cuál de los dos miedos es el fundado? ¿El de nuestros enemigos o el nuestro? ¿Cuál de los dos lados tiene derecho a tener miedo? Ellos sí, ellos. Porque despojando esa concepción del poder clerical de esas tenebrosidades y malas artes que le cuelgan los enemigos, estos están en lo cierto al creer que nuestro poder se extiende a todos los tiempos y a todas las esferas. Tienen razón nuestros enemigos de temernos. Y que perseguidos y calumniados y enviados como corderos entre lobos, el mansísimo Cordero Cristo Jesús, Padre y defensor de los religiosos, hará siempre brillar su poder en el mundo y en su iglesia, haciendo que los lobos sean vencidos por los corderos. Magnífico. Nuestra fuerza es ser corderos. Y eso sí que es poder. Y eso sí que es triunfo. Yo les cuento una anécdota. En la parroquia en Olliúl estábamos acompañando a una chica, padre Federico también la conoció, que se convirtió, había sido bruja ella. Nos había dado un anillo que venía de su tatarabuela con el cual hacían magia. Las cartas que tiraba, nos explicó el diálogo que se establecía entre quien tiraba las cartas y el demonio. Bueno, una vez yo había celebrado la misa fuera de los horarios parroquiales. Había celebrado, no sé, a las 4 de la tarde, no me acuerdo exactamente. Al día siguiente me la cruzo en la calle y me dice, padre, José me decía a veces directamente, era una mujer bastante humilde. Me dice, ¿qué hiciste ayer a las 4 de la tarde? Dice, sufrí como nunca. ¿Qué hiciste? Dice, rezaste por mí. Y tenía razón. Había celebrado la misa, había pedido especialmente por ella. Y eso no lo sabía nadie. El poder sacerdotal. Y en otro caso, le tocó al padre Javier acompañarlo a un sacerdote exorcista, con otro caso de la parroquia, también un joven en este caso, un exorcismo muy violento, y de repente el padre tenía que ir a celebrar la Santa Misa, padre Micael. Entonces le dijo al padre Javier, le dijo, no te hagas problema, lo voy a dejar pegado al piso. ¿Cómo? Sí, lo voy a dejar pegado al piso. Se sacó la estola y al joven, que durante el exorcismo entre tres no podían tenerlo, le puso la estola en el pecho y lo dejó pegado al piso. Se movía el joven como una serpiente en el piso, no podía levantar el pecho del suelo. Pegado al suelo por la estola sacerdotal. Consecuencia entonces, nuestros enemigos, empezando por el diablo y siguiendo por todos sus secuaces, el mundo y la carne, nos enseñan o nos estimulan a tener fe en el poder que Jesucristo nos ha dado. Bien,
Lo que puede un cura hoy, lo que puede un religioso hoy. El religioso nunca está solo. ¿Veis ese pobre cura arrinconado en su iglesia desierta, olvidado de sus feligreses, despreciado? No creáis que está solo. En esa soledad aparente tiene buenísimos y poderosos amigos que lo acompañan. En primer lugar, toda la Iglesia Católica lo acompaña. Con él están la justicia, la verdad, el derecho, la moral, la virtud que esa Iglesia representa y de que es depositaria. En comunicación con él y de modo especial por medio de su misa están todas las personas buenas de la tierra, todas las almas puras, humildes, abnegadas. Por él y por sus obras piden y ofrecen sacrificio. La comunión de los santos es real. En contacto con él y recibiendo beneficios de él están todas las benditas almas del purgatorio. Viéndolo, oyéndolo, animándolo, preparándole su trono en premio a sus fatigas, están todos los santos del cielo. Todos los santos sacerdotes, misioneros que nos precedieron, están allí rezando por nosotros, animándonos. Sobre ese sacerdote, sobre ese religioso, sobre ese seminarista, desciende todos los días y a cada momento el fruto de las oraciones de la iglesia de la tierra, del purgatorio y del cielo. Bendita soledad, qué bien compensada ha sido por Dios. Con ese sacerdote, con el religioso, está la Inmaculada. La corredentora, la medianera de todas las gracias, la Madre de Dios. La Madre de Dios es mi madre, podemos decir cada uno de nosotros. ¿Qué hizo la Virgen María cuando estuvo aquí en la tierra? Cuidó a Jesús. Esa fue su misión. ¿Y qué es un sacerdote? Alter Christus. Otro Cristo, otro Jesús. ¿Quién nos cuida entonces? Ella. La Virgen María nos cuida. Y ella nos ayuda también a que nosotros cuidemos a Jesús en el alma de nuestros fieles. El cura no está solo, el religioso no está solo. Nosotros podemos decir con gran verdad, la Virgen y yo cuidamos a Jesús. La Virgen me cuida a mí, consagrado, otro Cristo, y me ayuda a cuidar a Jesús que vive por la gracia en el alma de aquellos que Dios me ha confiado. No solo está toda la iglesia con nosotros, no solo está la Virgen María, sino también que está el corazón de Cristo, horno ardiente de caridad. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde? Y acerquémonos a la puertecita del sagrario, dice San Manuel González. Aplica el oído, y más que el oído, el corazón. ¿Oyes lo que dice desde adentro? He aquí que yo estoy con vosotros.
Y es muy interesante porque justamente cuando nos sentimos débiles, cuando nos despojamos de nuestras seguridades, es que tenemos derecho a su omnipotencia. Solamente en ese momento. Si somos nosotros los que controlamos la situación, entonces Él no interviene. Si nosotros hacemos el acto de fe y nos despojamos de nuestras seguridades, entonces les dejamos el camino libre. Ahí sí que Él puede intervenir. No tienen vino. Hagan todo lo que Él les diga. Ya está, humanamente no había solución. Ahí sí Jesús puede intervenir. Si hubieses estado antes, si hubieses venido antes, nuestro hermano no hubiese muerto. Ahí puede intervenir Jesús. Cuando el muerto tiene 4 días. ¿Qué hace falta para tener un resucitado? Hace falta un muerto. Es condición sine qua non. Si no aceptamos de morir, Él no puede intervenir. Él no puede resucitarnos. Cuando nos reconocemos impotentes, incapaces, ahí tenemos derecho a su omnipotencia. Eso es hermoso, es muy profundo. Tenemos derecho. Sí, dice San Manuel González. Tenemos derecho, dice. Cuando encontramos un corazón frío y duro como el mármol que no quiera convertirse, tienes derecho a tomar un poco de aquel fuego de su corazón y derretir aquella piedra. Cuando te falten las fuerzas y no quede parte sana en tu cuerpo de tantos golpes, ni fibra viva en tu corazón de tanto sufrir, tienes derecho a pedirle que te lleve, que te trasplante al cielo para vivir con Él siempre, siempre. ¿Te atreverás entonces a decir que estás solo? Bien, contamos con toda esa ayuda. Y entonces ahora San Manuel González va a empezar a como desmembrar los distintos aspectos de nuestra vida sacerdotal, de nuestro ser religiosos. Y a mostrar todo lo que podemos. Y en primer lugar, lo que puede la presencia de un religioso, la presencia de un cura. Dice, independientemente de sus virtudes y talentos, de su simpatía y antipatía, la sola presencia del religioso ejerce un gran poder. Para el mundo, la presencia del religioso es una protesta, un recuerdo y un remordimiento. Una protesta. En una sociedad, por corrompida y ahondada en el cieno que esté, la presencia del sacerdote evita la prescripción del vicio y de los errores. Y aún a los más alejados, la sola presencia del sacerdote les recuerda, eso está mal. Es un recuerdo de sus deberes, la presencia del sacerdote. No se puede ver a un cura, véasele con los ojos que se le vean, sin que se recuerde que hay Dios, que hay credo, que hay mandamientos, que hay otra vida con castigos y con premios. ¿Cuántas veces el solo hecho de llevar la sotana? Es un remordimiento la presencia del sacerdote. Y eso explica el encono y la rabia que a muchos provoca la presencia de un cura, sea conocido o desconocido.
lo que puede la palabra del cura, del religioso. Grande es el poder que Dios ha concedido a la palabra del hombre, y grandes cosas hace éste para el bien y para el mal, con ese rico don de la liberalidad divina. La palabra del sacerdote es una palabra ministerial. Por la ordenación, el sacerdote es un hombre completamente consagrado, totalmente consagrado. No solamente las manos o la cabeza del sacerdote han sido consagradas. Todo él, su alma, su cuerpo, los sentidos, los miembros, las potencias de nuestra alma. ¿Y para qué nos ha consagrado Dios? Para el ministerio de Jesucristo, para salvar almas, para ser otros Cristos. No somos más que eso, ministros de Jesucristo. Y por lo tanto, todo en nosotros es ministerial. Nuestra inteligencia, poca o mucha, nuestro corazón, grande o chico, nuestras fuerzas, largas o escasas, nuestros bienes de fortuna, nuestras relaciones, amistades, proyectos, deseos, todo lo que sea de Él o de Él proceda, no tiene ni puede tener otro uso que este, servir para el ministerio de Cristo. Todo en nosotros nos puede servir como una especie de cáliz consagrado que para contener y dar a Cristo. ¿Por qué tenemos inteligencia, voluntad, un cuerpo, fuerza, salud, penas, alegrías, dinero, amistad, relaciones sociales? Para pensar en Jesucristo, para amar a Jesucristo y hacerlo amar, para hablar de Jesucristo, para trabajar por Jesucristo, para ocuparnos de Jesucristo. Así como un cáliz consagrado solo sirve para contener la sangre de Cristo. Y si se le pone otra cosa, se lo profana. San Pablo lo dice, en todo nos presentamos como ministros de Cristo. No existe entonces un ámbito privado y un ámbito público en el sacerdote. En todo momento somos ministros de Cristo. Somos consagrados. No tenemos horas de sacerdocio. Somos eso y solo eso. Hombre sacerdote. Y por lo tanto, nuestra palabra es una palabra ministerial. Una palabra al servicio de Cristo. De San Domingo, ¿no? Hermosísimo lo que se dice de él. ¿Hablaba con Cristo o hablaba de Cristo? Magnífico. El valor que tiene nuestra palabra. Es instrumento del verbo nuestra palabra. Y eso en todo momento. Claro, podemos especialmente reflexionar en lo que significa la palabra del sacerdote cuando actúa in persona Christi, especialmente cuando celebra los sacramentos. Es una palabra creadora. Se asemeja a la palabra del Génesis. Y dijo Dios que la luz sea, y la luz fue. Es impresionante. Un pedazo de pan. Esto es mi cuerpo, y la realidad de Cristo empieza a tener lugar allí. Yo te absuelvo
esa palabra ministerial, Cristo por medio del sacerdote, la palabra del sacerdote, borra los pecados. Se aplica entonces a nuestra palabra aquello que se dice de la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos, porque es palabra ministerial. Lo que puede entonces la presencia del sacerdote, lo que puede la palabra del sacerdote, del religioso, desde ahora. Bendito sea Dios, dice San Manuel González, que me ha dado una lengua para hablar, y bendito mil veces Jesucristo, que me la ha consagrado para no hablar más que de Él. No neguemos a nadie nuestra palabra, especialmente nosotros que queremos vivir la parresía. Cuando en conciencia veamos que tenemos que pronunciar una palabra de Dios, digámosla. Palabra ministerial. Lo que puede la oración del sacerdote. La oración del sacerdote también es una oración ministerial. El sacerdote nunca ora solo. Con él y por él ora toda la iglesia. Es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es el colector de todas las súplicas, de todas las oraciones que salen de los corazones y de los labios de los hombres. La oración del sacerdote es la oración de la iglesia, que ocultando bajo el velo de las divinas misericordias las miserias propias del hombre, levanta sus manos al cielo cargadas de todos los sacrificios, de todas las obras buenas, de todas las lágrimas de la penitencia y del amor, de todo lo bueno que se hace en la tierra, y presentándolas al corazón de Jesús, pide a cambio de ellas bendiciones, gracias, amor. Y San Agustín llamaba al sacerdote orando boca de la iglesia, os ecclesiae, boca de la iglesia. San Manuel González escribe: de todos los trabajos del cura, el más útil y fructuoso es el trabajo que hace de rodillas. ¿Qué no podrá un cura cuando celebrando su misa o de rodillas ante el sagrario de su parroquia se pone a echar el peso de sus oraciones, que son las de toda la iglesia, sobre sus feligreses duros, tibios, ingratos, sobre sus mismas necesidades, sobre sus desalientos, sobre sus deseos? Lo que puede el trabajo del sacerdote, del religioso. En este trabajo, dice San Manuel González, hay que considerar tres agentes: Dios, el religioso y las almas. La parte del religioso. El religioso es pescador, es pastor y es sembrador de almas. Pescador. Tiene que trabajar. ¿Cómo trabaja? En preparar sus redes, su cebo y su barca, en surcar las aguas a fuerzas de remo y de vela,
en echar sus redes y esperar a veces noches enteras. Y cuando los peces caigan, cargar con ellos y prepararlos. Es decir, tiene que hacerlo todo. Menos el que caigan los peces. Eso no depende de él. El pastor, el buen pastor, tiene que trabajar en buscar buenos pastos, en vigilar su ganado, en ahuyentar a los lobos y en correr a veces en busca de la oveja perdida. El sembrador también tiene que trabajar. Prepara su tierra, escoge su semilla, arroja la semilla al surco, la defiende contra las aves del cielo, contra las malas hierbas, y cuando crece, recoge el fruto y lo guarda en sus graneros. Ese es nuestro trabajo. Estudios, el estudio es apostolado. Estudien hoy pensando en las almas que Dios ha confiado. Háganlo por esas almas. Visitas de enfermos, predicaciones, culto que promueve buenas obras, que realiza en favor de los niños, de los rudos, de los necesitados. ¿Qué otra cosa son sino preparativos de redes, barcos, cebos, preparativos de pastoreo? ¿Qué otra cosa es sino arrojar la semilla de la palabra de Dios, regándola con sudores? La parte de Dios. San Agustín escribe: Él mismo abre el entendimiento. Él perdona, Él mueve, Él edifica. San Pablo: ni el que planta ni el que riega es algo, es Dios el que da el incremento. Esa es la parte de Dios. Y está también la parte de las almas. Son libres. En suma, entonces, dice San Manuel González, en la valoración de nuestro trabajo hemos huir de dos extremos igualmente peligrosos. El de creer que nuestro trabajo lo puede todo en orden a la conversión, conservación y santificación de las almas, y el de desconfiar de tal modo de él que lleguemos a figurarnos que no sirve para nada. El término medio y por tanto el verdadero es este: que nuestro trabajo no es causa del fruto, sino condición. Pues Dios nuestro Señor da el fruto como, cuando y en la medida que quiere. Y después de haber trabajado, y aún después de haber recogido mucho fruto, digamos lo que dice el Evangelio que tenemos que decir: siervos inútiles somos, pero después de haber trabajado. Concluye nuestro santo: esta es la verdad firme, y contra ella se estrellan todos los pesimismos, y ante ella se desvanecen todos los desalientos. Por último, lo que puede la mortificación del sacerdote, del religioso. Las mortificaciones pueden venir de tres lados, dice San Manuel González: del lado de Dios, del lado de los que le rodean y de sí mismos. Dios permite pruebas en nuestra vida, permite dificultades. San Claudio de la Colombier va todavía más lejos. Dice: Dios quiere.
Dios quiere y nos invita a San Claudio de la Colombier, muy importante la confianza. Dice, ¿quién podría dudar del amor de la mano que hoy envía un castigo o una prueba, viendo que es la misma mano que se dejó crucificar por ti? ¿Quién puede dudar de ese amor? Nadie. Bueno, Dios permite esas pruebas. San Francisco de Sales escribe, es necesario consentir en que nuestra cabeza esté entre las espinas de la repugnancia y nuestro corazón traspasado por la lanza de las contradicciones. Es necesario beber la hiel y tragar el vinagre, porque Dios lo quiere. Y entre todo esto conservar una dulzura que pase del corazón al semblante y a las palabras. A veces uno imagina en la vida de los santos las penitencias, las persecuciones que tuvieron, los sacrificios que hicieron. Claro, casi como, bueno, eran santos, entonces lo que para nosotros nos da repugnancia, para ellos era agradable casi. Uno lee en San Francisco de Asís cuando abrazó a un leproso, cuando besó sus llagas. Le costó eso. ¿Qué son las llagas de un leproso? Es carne podrida. Se arrodilló y besó la carne podrida y maloliente de un leproso. Porque en ese leproso estaba Jesús. Una generosidad impresionante. Es ir contra la carne, contra lo que naturalmente quiero, me gusta. Eso no es romanticismo puro. Eso es mortificación. Pido la cruz de las humillaciones, ¿no? Los ejercicios espirituales. Pobreza con Cristo pobre. Insulto con Cristo cargados con ellos. Y después resulta que a la primera burla que me hace un compañero reacciono enojado o no le hablo. A la primera humillación que de manera justa o injusta me toca padecer, me ofendo que si no vienen a buscarme no vengo a comer. Pero la cruz tiene eso de que es cruz, hace mal. Bueno, tiene un valor enorme. Es el valor de la mortificación del religioso, que no es, si lo vivimos bien, es mortificación que unimos a Cristo y tiene el valor salvífico. Por eso es que, de manera análoga y participada, todo cristiano puede ser corredentor, ¿no? Eso a quien estudió filosofía tomista no le resulta escandaloso. La participación es eso. Bueno, y el sacerdote especialmente, si es otro Cristo. El religioso quiere ser otro Cristo. El ejemplo del cura de Ars, ya hemos hablado. Pero otro párrafo de uno de sus biógrafos: se entregaba el santo párroco a esos rigores severísimos cuando deseaba alcanzar alguna gracia importante o cuando quería satisfacer a la justicia divina por algún grande pecador, rendido a sus pies por la divina misericordia. Tenía suma confianza en el ayuno como medio para desarmar el brazo de la justicia divina y combatir contra el infierno. El demonio, decía, se burla de la disciplina y de todos los demás instrumentos de penitencia, y aún haya medio de arreglarse con los que hacen uso de ellos. Mas lo que verdaderamente le derrota
es la privación de alimento y sueño. Son palabras de él. El sacrificio que libremente acepta un pastor por sus ovejas tiene un valor y un sabor especial delante de Dios. A todos se nos ha dicho, y no todos estamos llamados a hacer las mismas penitencias del Santo Cura de Ars, pero a todos se nos ha dicho que el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí entra la mortificación. Entonces nuestra mortificación es muy valiosa. Mortificaciones que Dios permite, mortificaciones que vienen de parte de los demás. Vita communis máxima penitencia, decía un santo. Bueno, en algún aspecto también es un gran consuelo. El Salmo lo dice. Qué hermoso, qué gozoso para los hermanos el vivir juntos. Y es verdad. Cuando hay verdadera caridad es verdad. Pero bueno, también hay un aspecto penitencial. Penitencias que vienen de los otros, de los fieles, como ya hemos hablado. Mortificaciones que uno se inflige. El valor que tiene, el poder que tiene el sacerdote que hace penitencia. Entonces, conclusión. Un religioso, un sacerdote, un seminarista, un novicio, hoy como ayer, sea viejo, sea nuevo, sea sabio, sea rudo, sea elocuente, sea premioso, sea como sea, tiene el poder porque Jesucristo se lo ha dado, de su presencia, de su palabra, de su oración, de su trabajo, de su mortificación. Y esos poderes son, escribe San Manuel González, eficaces, con la eficacia de las promesas y gracia de Jesucristo. Inadmisibles, nadie los puede quitar si el cura no quiere. Peculiares, solo el cura, al religioso se le han dado. Perpetuos, desde que se ordena hasta la muerte. Pero uno los tiene que empezar a vivir ya desde ahora. Ya desde ahora tengo que desear celebrar la misa. Y celebrarla todos los días, como me recomienda el Código de Derecho Canónico, por el bien de la Iglesia Universal y de las almas. Si estoy derrotando al infierno, le estoy pisando la cabeza a Satanás cuando celebro la misa, estoy renovando el sacrificio de Cristo, ¿cómo no voy a vibrar? ¿Cómo no voy a desear que llegue ese día? ¿Cómo no voy a prepararme bien para ese día? Por el bien de las almas, de todas las almas, si todas me han sido confiadas. ¿A quién dejamos afuera de nuestra caridad pastoral? Horno ardiente de caridad es el corazón de Cristo. ¿A quién le niego mi poder? ¿A quién le niego mi gracia? Benéficos son estos poderes, como que proporcionas a los hombres y a los pueblos el mayor bien. El misionero, el sacerdote, es el mayor benefactor de la humanidad. Abre el paraíso a los hombres. ¿Y estos poderes sirven para qué? Uno, para preservar a los elegidos, siempre. Para convertir a los pecadores, muchas veces. Para hacer menos malos a los impíos,
no pocas veces, dice Manuel González, para hacer menos excusables a los que nunca se convertirán, siempre. Dios te mandó un sacerdote, no te convertiste. Inexcusable. Para poner a raya y hacer temblar al demonio, siempre, dice Manuel González. Para dar muchísima gloria a Dios, siempre, siempre. Y finalmente, mediante todas estas cosas, hacerse santo el que los ejerce, siempre también. Vaya entonces el poder que Dios ha dado al consagrado, que Dios ha dado al sacerdote. Un poder infinito, poder inmenso, el mismo poder de Cristo. Y esto termino con esto, ¿sí? Pero esto tiene mucha importancia, tiene consecuencias importantísimas desde ahora. O sea, vayan apropiándose de este carácter sacerdotal que va a llegar con la ordenación. Deséenlo. Deséenlo. Deseen hacer el bien a todos, como Jesús, que pasó haciendo el bien. Curaba, consolaba, expulsaba demonios. Lo venían a buscar, no tenía dónde reposar la cabeza, ni dónde dormir, no lo dejaban tranquilo ni para comer. Ojalá nuestra vida fuese eso. Cánsense de hacer el bien. Eso tenemos que desear. Bueno, pidámosle a nuestro buen Jesús esta gracia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.